La cruz nunca fue diseñada para impresionar al mundo, fue diseñada para salvarlo. Allí donde el hombre vio una derrota, Dios escribió la mayor victoria de toda la historia. Y todavía hoy, la cruz sigue dividiendo la humanidad. Unos la consideran locura, mientras ahí otros encuentran el poder que transforma completamente su vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un momento más a Comunidad en Estudio, el capítulo número 2, temporada 12. Pastor Cristian, ¿cómo andamos? Muy bien, Brian, ¿cómo estás? Qué alegría estar juntos aquí grabando este podcast. Definitivamente sí, es de mis partes favoritas de la semana, es donde aquí puedo compartir las ideas, lo que la escuela sabática nos transmite, nos educa, nos enseña, y pues compartir con nuestra audiencia digital, que a veces se hace complicado, ¿no? Por las diferentes actividades que tenemos. ¿Y qué tal le ha ido usted? Muy bien, gracias a Dios, disfrutando de este tiempo juntos y bueno, como decía, ¿no? Siempre también me gusta estar aquí compartiendo este tiempo contigo, cuando está Dani. Cuando está Dani, que lo extrañamos, un saludo a la familia Orellana. Ahí disfrutando de las vacaciones. Ya menos nos toca. Los pobres nos quedamos. ya menos nos toca. Sí, unos 2 años más, yo creo. Sí. No, qué bueno, pastor, qué bueno tenerle. Y recordaba en estos minutos anteriores a grabar el podcast que me gusta estas lecciones que se van como por fragmentos bíblicos. Ajá. Que tienen una secuencia. Ya habíamos pasado por un par así hace 2 lecciones. La anterior estuvo un poquito más como temática. Ajá, temática. Y ahora regresamos al libro de Corintios. Estamos en el primer libro de Corintios. Estuvimos estudiando la primera parte del capítulo 1 la semana pasada. Y el día de hoy, ahí alrededor del versículo 16, 17 en adelante, estamos retomando. ¿Qué le parece si empezamos con el versículo? Sí, bueno, de paso con respecto a lo que tú dices, sería como más expositivo, ¿no? En los tipos de sermones textuales, expositivos, temáticos, ¿no? Claro. Que son de paso a mí personalmente los sermones que más me gustan, los mensajes que más me gustan cuando es expositivo, cuando se toma una porción de la escritura y entonces vamos estudiando la Biblia así y extrayendo los temas que habla. Me gusta mucho cuando se estudia así un libro, ¿no? Puntualmente. Y más estos libros que tienen que ver con las realidades que las iglesias que Pablo conocía o que a él le tocaba pastorear o que en algún momento había pasado, a las cuales él les escribe cartas en relación a la problemática que ellos tenían. Y nos podemos dar cuenta que esas problemáticas son las mismas problemáticas que nosotros es un reflejo. Nos toca enfrentar ahora, ¿no? Sí, decía un profesor, el pastor Emer Chacón, no sé si llegó a escuchar de él, fue mi profesor en Montemorelos, y él tiene una frase que decía: la historia es el único animal no corpóreo con la capacidad de reproducirse. ¿Qué significa eso? Que de alguna u otra forma se repiten las problemáticas mundiales, el tipo de sistemas políticos o el tipo de administraciones o problemas sociales, de alguna u otra forma te los vas enfrentando, ¿no? A veces con más complejidad o con menos o diferente manera, pero nos enfrentamos a eso. Sí, vamos al versículo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios, ¿no? Hace 2 lecciones hablábamos de la dualidad, ¿se acuerda? Uh-huh. Hoy estamos enfrente de otra dualidad. Para unos la cruz es una perdición, para otros es el poder. ¿Por qué cree usted así de entrada que este fenómeno ocurre? ¿Por qué la cruz vendría a ser algo diferente para unos y para otros? Tiene que ver con los receptores del mensaje, okay. ¿no? No por la cruz. Claro, no por la cruz en sí. La cruz proporciona exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero es diferente en un receptor y en el otro, ¿no? O los efectos que producen uno y otro. Hoy justamente estábamos leyendo con mi esposa una porción así nuestro culto del Evangelio de Lucas, ¿no? Donde dice cómo algunos comprendían el mensaje y otros no lo comprendían, hablando de los discípulos, claro, ¿no? De los discípulos, estoy diciendo,
que ellos no entendían lo que Jesús les decía cuando les hablaba y les decía que iba a morir y que iba a resucitar, y que porque el mensaje les era velado todavía, ¿no? Entonces, no Perdón, tenía que ver... para los que no entienden qué Sí. significa velado, es como que no les había caído el 20, por No, decirlo claro, así. no le había caído el 20, no le había sido Quitado quitado el velo, ¿no? Claro. Y entonces esa es la diferencia a veces que nosotros tenemos de la escritura y en la comprensión de la escritura, ¿no? Porque algunas personas entienden rápidamente y otras les cuesta más entender. Es porque no tienen entendimiento intelectual. Sí, capaz que hasta son más inteligentes. Capaz que hasta tienen mayores grados escolares o universitarios de educación, pero su entendimiento espiritual es limitado simplemente porque quieren que su entendimiento espiritual sea limitado. Y otras personas que a veces uno la ve así muy humilde en su educación, sin embargo tienen un discernimiento espiritual porque han permitido que el Espíritu Santo haga su obra de transmitirle ese mensaje y que ellos puedan entender ese mensaje. O como que puedan ver las cosas con una visión o con ojos espirituales, ¿no? Claro. Y esa es la diferencia entre uno y otro. Y por eso la cruz para uno era locura y para otros era poder de Dios, ¿no? Me llama la atención cómo Pablo, hablábamos en el contexto del capítulo anterior, que Pablo pues venía de predicar en otros lugares, ¿no? Y cómo en Atenas utilizó cierta estrategia, metodología para presentar la verdad. De hecho, utilizó ciertos conceptos filosóficos para tratar de empatar. Sin embargo, aquí viene un cambio radical o más rotundo y dice, yo decido utilizar más una sabiduría divina. Y empieza a hablar de unos conceptos teológicos más apegados a lo que nosotros pudiéramos conocer o sentirnos más cómodos, ¿no? En cuestión de contexto nada más. Y para mí, en cuestión de esta escuela sabática, pues el evangelio, muchas veces antiguamente se había pensado que el evangelio estaba más relacionado con lo que es la iglesia, que todo lo que tiene que ver con la iglesia, ¿no? Que todo se aplica para la iglesia y que la iglesia es el centro como evangelio. Sin embargo, aquí en 1 Corintios nos damos cuenta que no. Pablo viene a cambiar ese concepto, Pablo viene a cambiar estas ideologías centrándolo en la persona de Jesucristo, ni siquiera en el bautismo, o sea, sino en Jesucristo, porque puede a veces caerse en el fenómeno de yo me quiero bautizar y incluso vemos a la cruz como un símbolo, ¿no? Y a veces traemos algunos dijes y pulseras, pero ni siquiera tiene que ver con eso, sino con la persona de Jesucristo, quien es quien murió en la cruz. La escuela sabática me llama la atención también que el sábado, y me voy a regresar un poquito, menciona al escritor y orador romano Cicerón. Cicerón. Ya, claro, que él decía que 50 años antes de que Jesús naciera, que él recomendaba que ojalá nadie muriera crucificado. Porque era una vergüenza, era algo tan detestable para ellos que no lo deseaban para nadie. Plot twist de la historia, 80 años después, Jesús muere en una cruz, ¿no? Y ese mensaje en la cruz para nosotros recobra mucho significado. Y quiero preguntarle, ¿qué significa la cruz para usted? Digo, sin caer en el problema de que, ay, la simbología, ¿no? En sí el sacrificio en la cruz. Claro. Bueno, una de las cosas que el autor de la lección de esta semana menciona era la diferencia de lo que pensamos nosotros acerca de la cruz, del significado de la cruz hoy, a lo que era el significado en el primer siglo, ¿no? Uno cuando visita ese lugar, que es el lugar reconocido por lo menos por la tradición como el lugar de la crucifixión de Jesús, por lo menos a mí personalmente, no hablo por otro, hablo a nivel personal, ¿no? Uno cuando recorre ese lugar de lo que es el Gólgota propiamente, el lugar donde fue la crucifixión, hacia la tumba, el jardín de la tumba, ¿no? Más allá de que está preparado espiritualmente y todo, y hay una solemnidad y un silencio muy grande, y está preparado todo para que uno incluso en ese lugar uno puede, haciendo los arreglos previamente, uno puede oficiar una santa cena, lo que es sumamente penetrante en el sentido espiritual, cómo cala tan profundo hacer una santa cena en ese mismo lugar, ¿no? Hoy se puede hacer eso. Entonces, pensar en eso te parte el corazón, ¿no? Te parte el corazón en el sentido
decir lo que Jesucristo hizo al morir en la cruz por nosotros, ¿no? Y entonces una de las frases que a mí me gustó que el autor utiliza aquí en esta lección de esta semana es: la cruz puede revelar la pobreza o la condición del ser humano, pero el amor de Dios a la vez, ¿no? A la vez puede revelarte esas dos cosas. La condición del ser humano de pecado, de ser lo peor absolutamente de todo, contrastada con el amor de Cristo, con el amor de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que la cruz puede hacer. Claro, para aquel tiempo, la cruz era algo aberrante, era algo tremendamente vergonzoso. Imagínate, Brian, que ahora Pablo está predicándole a las personas diciendo: crean en alguien que fue crucificado para darle la salvación. Crean en alguien que fue avergonzado públicamente, que fue rechazado. Hoy nosotros lo consideramos esto como una expresión máxima de amor, decir, claro, alguien que fue crucificado. Sí. Pero es como que hoy nosotros dijéramos: mira, tienes que acepta y cree en un predicador que está preso, condenado 50 años en la cárcel por algo que hizo. Tú dices, algo habrá hecho. Te empiezas a cuestionar, ¿por qué está allá? ¿Por qué está ahí? ¿Qué hizo? ¿Será ¿Qué cree? Que... No, pero injustamente. Injustamente. ¿Dónde nació? Claro. Eso era la cruz, y peor todavía, ¿no? Entonces, no era fácil para Pablo predicar de una persona, de un personaje que había hecho muchos milagros, todo, que se decía ser el Hijo de Dios, pero que había terminado muriendo en una cruz. Como digo, ¿no? Hoy para nosotros es diferente y es la expresión máxima del amor, ¿no? Es decir, alguien que dio la vida por nosotros. Entonces había que cambiar la mentalidad de la gente, de lo que la gente creía y pensaba acerca de Jesús, en la mente de los corintios, ¿no? Claro. Sí, ya ahí había ya un mensaje directo. Vamos a leer los siguientes versículos y nos detenemos porque hay una temática también central que tiene que ver con el significado de la locura, ¿no? Hay diferentes aplicaciones ahí, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Versículo 19. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios al salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Cosas diferentes, ¿no? Pero nosotros predicamos a Cristo. Para los judíos ciertamente es un tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Acá hay un significado de la locura. ¿Qué significa locura en este contexto? Una cosa que yo destaco aquí es que esto no tiene que ver con una nacionalidad, ¿no? Okay. Porque los judíos... Nos salvamos los mexicanos. Sí, bueno. Sí. Nadie más. Con todas estas fiestas y desastres que hay del mundial, no, hombre. Dice, los judíos piden señales. Okay. Y los griegos buscan sabiduría. O sea, a ninguno de los dos grupos estaba creciendo conforme a lo que Jesús había hecho, ¿no? Ninguno de los dos grupos. Y Pablo tenía que de alguna manera lidiar contra esos dos grupos, ¿sí? Entonces, el hecho de lo que nosotros hoy podemos llegar a creer acerca de Jesús no tiene que ver con nuestra nacionalidad, ¿sí? Hoy en día especialmente ahora que estamos viviendo el Mundial, algo tan lindo, tan grato, sin embargo esto tristemente separa, ¿no? Tristemente. Yo sinceramente no lo entiendo como tal, pero separa las naciones, ¿no? Después pareciera como que volvemos ciertamente a un poco de normalidad, ¿no? Pero ya había pasado en el Mundial anterior, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto entre nosotros? ¿Por qué tiene que pasar esto de la división entre pueblo, entre naciones? Somos seres humanos, somos hermanos. Pero bueno, esto pasa, ¿no? Entonces, ahora Pablo lo que les está diciendo
tanto a los judíos como a los gentiles, que ellos no estaban aceptando, uno por un motivo, otro por otro, unos porque tenían más entendimiento acerca de la razón, otros porque solicitaban otras cosas, no estaban aceptando la verdad de la cruz y la verdad de lo que Jesucristo había hecho. Y ya no tenía que ver con que ellos, los judíos, de pronto no estaban aceptando a Cristo porque Cristo estaba yendo en contra de lo que ellos habían enseñado durante tanto tiempo, sino que ellos esperaban al Mesías de una manera diferente, conforme a sus propias ideas y a lo que ellos habían creado en su cabeza. Querían adaptar todo el mensaje. Querían adaptar a lo que ellos habían creído, ¿no? Claro. Es decir, y como Jesucristo no se ajustaba a lo que ellos creían, entonces, pues lo siguen esperando, de hecho, los judíos. Bueno, y nosotros puede ser que también tengamos nuestros propios conceptos, y siempre les digo a las personas con las cuales comenzamos a estudiar la Biblia, mira, ahora puede ser que empieces a encontrar verdades en la Escritura que te van a destruir de alguna manera los conceptos, las ideas que tú tuviste desde que naciste, ¿no? Porque los seres humanos somos un conjunto de ideas y de pensamientos, es decir, lo que nuestros padres nos han transmitido. Joan Manuel Serrat dice que nuestros hijos son el reflejo de nuestros dioses y nuestro idioma, dice, ¿no? Una canción. Porque eso es lo que le transmitimos nuestro cuerpo de creencias, claro, a nuestros hijos. Pero entonces, nosotros unimos el cuerpo de creencias que nos transmitieron nuestros padres, lo que aprendimos en la escuela, lo que leímos, lo que nuestros amigos nos transmitieron, lo que nos dicen las películas. Hay gente que dice, no, sí, porque yo vi una película acerca del fin del mundo. Entonces, aún esas cosas que sabemos que es todo creación de Hollywood, va creando ideas en nuestra cabeza. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, puede ser que nosotros en algún momento de la vida empecemos a encontrar cosas o el Señor nos revele mensajes que van o que son diferentes a lo que hemos aprendido o el conjunto de cosas que tenemos en nuestra cabeza. Pero el apóstol Pablo les está diciendo, eso es lo que ustedes tienen que creer. Ahora lo que el Señor comienza a revelarse. ¿Cómo el Señor comienza a revelar? No lo que ustedes han creído durante toda la vida. No aquellas cosas, aquel conjunto de cosas que ustedes han creído que tienen en su cabeza. O pidiendo sabiduría, o pidiendo entendimiento, o la razón, o lo que la razón produce en ustedes. Esa es la forma como el Señor Jesucristo comienza a revelarse, y se revela de la mejor manera que el Señor tiene para revelarse es a través de la cruz, y ese es el centro del Evangelio, ¿no? Muchas gracias por abundar en ello. Solo me gustaría hacer como una aplicación que no viene en la escuela sabática, al menos yo no la he encontrado. Dice la locura de la predicación. Y lo sentí tan personal como pastor, ¿no? Porque me remonté a dos momentos en la vida. Número uno, que son muy diferentes uno de otro. El momento en el que decidí estudiar teología, ¿no? Yo ya había graduado de contabilidad, estaba ahí ya listo para que me hagan la borla así, la graduación, y el profe Castillo me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo digo, voy a estudiar teología así de la nada. Tiene su historia detrás, pero no quiero abundar en ello, ¿no? Y digo, voy a estudiar teología. Y sentí como un sudor así, como que ya solté algo. Y la que era mi novia en ese momento no se me quedó viendo así de esto no está en el presupuesto, ¿no? Era una locura. Ahí te dejo. Plot twist, unos meses después. Esposa de pastor no, dice. Me quedé sin novia en ese momento, pero gracias a Dios, ¿no? Ahorita estamos felices con la novia, ¿no? Pero lo que voy es que era una locura. Era una locura cambiar tu camino, cambiar tu mentalidad. Mi madre me dijo, Brian, es que ya eres el último. ¿Por qué vas a empezar de nuevo? Mi hermano me subió, que también es pastor, me subió a su carro y nos fuimos de Montemorelos a Monterrey, ida y vuelta solo para que él platicara y me dijera 20,000 razones por las cuales yo no debería estudiar teología. Se resumiera en que era una locura. Entonces, eventualmente esa locura de la predicación, pues, es bueno tenerla, ¿no? O sea, es bueno, pues, tener aquí la fiebre, la locura para no rendirte en hacerlo. Lo cual conecta con el segunda, como pequeña historia que quiero compartir, o experiencia. Estaba en otra iglesia, sin mencionar lugares geográficos, ¿no? Y por 4 sábados seguidos prediqué el mismo tema.
O sea, igualito el mismo tema, nada más cambié las ilustraciones, pero la misma temática. Y la segunda vez, los hermanos pensaron así como que, el pastor se equivocó. La tercera, se me acercan los ancianos y me dijeron, oiga, pastor, se confundió, ya nos predicó eso 2 veces. Y la cuarta, me dicen, oiga, pastor, pues, si ya nos predicó 4 veces seguidos ese mismo, ¿por qué lo hace? Entonces yo les dije, y esa es una que se la aprendió a un pastor, ¿no? El pastor Carlos Molina dijo, el día que apliquemos lo que hemos aprendido juntos en estos 4 temas, voy a cambiar de tema. Y ahí me quedé estancado unas 2 veces más y ya cambié por el bienestar, ¿no? 6 veces. Sí, por 6 veces. Y ya por el bienestar de la iglesia ya no ¿Pero cambiaron o no cambiaron? No, no cambiaron encima. Fíjate que fue bonito porque ahora que ya no estoy en esa iglesia, puedo ver cómo creció la iglesia. Ahora sí cambiaron. Sí. Sí. O sea, es bonito porque a veces no te toca cosechar por lo que trabajaste, pero es bonito verlo desde lejos cómo creció. Y a veces esta es una realidad como pastores que nos toca afrontar, ¿no? A veces invertimos 5 años, 2 años, 7 años, no sé, X años, y no vemos esos cambios hasta que nos vamos. Porque cae el 20, o sea, no esa frase otra vez, de lo que se tiene que hacer hasta que uno se va. Y pues es parte del proceso, ¿no? Del liderazgo, de la locura del evangelio. Hay otra sección que me gustaría que discutiéramos, un Mesías crucificado. Sí. Creo que esa es una de mis partes favoritas de esta lección. Y hay un franciscano, no recuerdo exactamente el nombre, pero es un tema que tengo que se llama Amor escrito con sangre. No recuerdo exactamente en franciscano, que él decía que para él el significado de la cruz, del Mesías crucificado, es que, agarrando un poco el simbolismo, la parte alta de la cruz te conecta con el trono de la gracia. La que se entierra en la tierra es a que agarra todos los males, todo el pecado y lo pone hasta lo profundo del abismo. Y las 2 extensiones de donde van los brazos es que alcanza para todos. Entonces de esa manera él expresaba el sacrificio de Cristo, de un Mesías crucificado, que erradica el pecado. Multidimensionalidad. Exacto, de la cruz, ¿no? Y que de cierta manera conecta con otro significado que encontré en otro lugar, que dice que no importa la dirección que tengamos en la vida, si Cristo es el centro, nos va a traer a todos hacia Él. Me encantó cómo estas 2 ilustraciones pues conectan con el Mesías crucificado. Capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 1 al 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿no? Una de las cosas que Pablo intentaba allí bajarle, digamos, el precio de alguna manera, era lo que ellos esperaban escuchar, que era elocuencia, era buenas palabras, que Pablo las tenía, no era que... Era bien preparado. Era mucho más preparado que cualquiera, que cualquiera de los apóstoles, ¿no? Sin embargo, él dice, yo no fui pensando en esto. Y lo que tú decías en cuanto a cómo él cambia la estrategia de Atenas a Corinto, ¿no? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando los predicadores pasamos a veces por distintas instancias en nuestra predicación, ¿no? Y yo siempre digo que yo no predico hoy de la misma manera que hace 10, 15, 20 años atrás. Y no porque haya cambiado mi pensamiento teológico, ¿no? Pero sí porque el Espíritu Santo nos va revelando otros. Y la relación que nosotros vamos teniendo con el Señor Jesucristo va haciendo que nuestros mensajes sean diferentes, ¿no? Y uno ve una perspectiva diferente de lo que yo veía hace 20 años atrás. Y esto es lo que Pablo les está transmitiendo también. Ahora dice, yo quiero predicarles a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, que es lo que tú decías recién con esa multidimensionalidad de la cruz. Y él en otro os dice cuán profundo es el amor de Dios, cuán ancho, la anchura, la profundidad, la longitud del amor de Dios, ¿no? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, dice el versículo 3. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿no? Y esto es para todos, pero especialmente para los que somos predicadores, es decir, ¿cuál es el centro de nuestra predicación?
¿Cuál es el centro de lo que nosotros estamos escuchando, de los mensajes que estamos escuchando? ¿Es simplemente para entretener o es para acercarnos al Señor Jesús? ¿No? Cuando el mensaje de lo que nosotros estamos leyendo en la palabra nos conduce a Jesucristo, nos conduce a Jesucristo crucificado. Por eso siempre lo digo y no me canso de decirlo, ¿no? Siempre me encanta a mí leer los evangelios porque es plenamente Jesús, ¿sí? Claro, Pablo también habla de Jesús y él estaba enamorado de Jesús y él transmitía acerca de Jesús y él predicaba a Jesús, y aquí queda demostrado cuál era el centro de su predicación, era predicar a Jesucristo. No predicar las tonterías, por decir de alguna manera, vanas de lo que pasaba en ese momento. Y a veces nos ponemos a predicar nosotros, y a veces escucho predicadores que solamente se dedican a hablar de las noticias de lo que está pasando ahora. Claro, hacen aplicaciones proféticas y todas esas cosas, sí, de lo que está pasando ahora en la profecía, en la historia, en la situación, en los terremotos, mire, todo esto es cumplimiento de las profecías del libro de Apocalipsis. Perfecto. Pero decir, ¿cuál es el centro profundo? El centro profundo de más allá de esas cosas que pasan, que le podemos dar una aplicación actual, obviamente, es predicar a Jesús. Me llama la atención eso que dice, porque tengo una batalla mental, no personal con nadie, lo aclaro por cualquier cosa, si algún día hacemos un clip de este estudio, con todos estos pastores que se centran más en el catastrofismo, ¿no? Uh-huh. En el jazz, el terremoto, ya en Venezuela, que un niño ahí predijo y que no sé qué. Y les digo, nos centramos a veces en Mateo 24 del 1 al 13, pero el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Claro. O sea, no, vaya, nosotros como adventistas y predicadores podemos caer en el error también, de centrar el evangelio en lo que está pasando afuera, en todos estos eventos, que no digo que no sean importantes, pero el centro de todo esto es el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? Jesucristo, ¿no? Bueno, esto es lo que yo decía en la serie que presenté ahora hace algunas semanas, que tenía que ver con el reavivamiento y el tiempo del fin también. Lo que el pastor, el doctor George Knight presenta en su libro, ¿no? Uh-huh. Él dice que la iglesia adventista ha perdido de alguna manera la identidad cuando solamente se dedicó durante mucho tiempo, se dedicó a predicar los conceptos del Apocalipsis como una predicación zoológica, ¿no? Y él lo dice así como irónicamente incluso, ¿no? Utiliza esa frase así, la predicación zoológica, ¿no? Predicar y solamente centrarnos en las bestias, en los animales, en el león, en el oso, en el leopardo de Daniel, y las bestias de Apocalipsis también, y perder de vista el centro de eso, uh-huh. Que eso fue un método que el Señor utilizó para que el mensaje sea velado por un tiempo. Por eso en Daniel capítulo 12 el Señor le dice a Daniel, cierra las palabras de la profecía de este libro, porque esto es para el tiempo del fin. Las bestias en sí, los animales en sí, no era el mensaje. El mensaje era velarlo o encapsularlo por un tiempo, para que los que tenían que leerlo, que eran los que iban a estar en el tiempo del fin, recién ese mensaje sea desencriptado de alguna manera, ¿no? Y esa es la revelación. Entonces, el mensaje central es Jesucristo. Uh-huh. El mensaje central de la obra es Jesucristo como el Salvador. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender eso, es decir, que la muerte de Jesucristo produce, o la cruz, produce un antes y un después, y cuando nosotros pasamos por la experiencia de la cruz, eso debe transformarnos, ¿no? Y ese mensaje de la palabra penetra hasta lo más profundo, es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos parte el alma y nos parte el espíritu. Siempre digo, ¿no? Si ese mensaje no parte nuestro alma, no parte nuestro espíritu, no parte nuestro corazón, quiere decir que entonces nuestro corazón sigue siendo todavía de piedra y necesitamos que ese corazón sea transformado, ¿no? Y para terminar, pastor, ¿cómo hoy un ser humano, un hijo de Dios, puede hacerse sensible a este llamado? Sé que lo pregunté la vez pasada, pero a la luz de
de la cruz, a la luz del Mesías, del Evangelio, del mensaje, ¿cómo hoy yo, Brian, por ejemplo, Brian, si yo estuviera escuchando a través de la audiencia digital y estuviera escuchándole a usted, cómo yo pudiera acercarme a la cruz? ¿Cómo yo pudiera acercarme a Cristo? Yo creo que esto tiene que ver con un periodo, un tiempo de contemplación, ¿no? Cuando nosotros empezamos a contemplar, cuando empezamos a mirar lo que Jesús hizo, cuando empezamos a observar detenidamente lo que Jesús hizo en la cruz y dejamos que el Espíritu Santo nos hable. Esto es una cuestión de comenzar ahora a caminar en la palabra, ¿no? El Espíritu Santo nos empieza a hablar y puede ser a través de un podcast, puede ser a través de la predicación, pero por sobre todas las cosas yo siempre digo es cada uno de nosotros en forma personal entrando en contacto con la palabra y tomando tiempo para la reflexión, para la meditación, pero especialmente para la contemplación, ¿sí? Meditar puede ser decir, yo me pongo a pensar acá en el versículo, pero contemplar es más profundo que eso, ¿no? Uh-huh. Es leer y ahora pensar y reflexionar en lo que el Señor Jesucristo hizo por mí. Y hay ciertas cosas que indudablemente pueden comenzar a cambiar en nosotros, ¿no? Por ejemplo, a mí personalmente me ayuda mucho la lectura contemplativa de los evangelios, ¿no? Me sirvió mucho el hecho de poder ir a Tierra Santa también. Yo sé que para algunos, incluso con los grupos que llevamos, yo les decía, mire, traten de no tomarlo esto como un viaje cuando uno se va a Cancún. Decir, salgo de vacaciones, voy al hotel, salgo, me saco fotos. No lo tomes de esa manera, porque no es un viaje común, no es un viaje igual que cuando uno va a otros lugares. Voy a las islas griegas. No es lo mismo. Es diferente, ¿no? Claro. Entonces tenemos que permitir que el Espíritu haga esa obra de hablarnos aún en aquellos lugares. Que el Señor nos permita servir a otros, para que el Señor nos hable de aquellas necesidades que otras personas pasen y que nosotros seamos permeables a las necesidades que nuestro prójimo está viviendo también. Son distintos momentos que uno va pasando y que sin duda ayudan a esto, ¿no? Muchas gracias por compartir el día de hoy sus experiencias, su conocimiento y lo que Dios le ha revelado para compartir con nosotros esta semana. Familia, audiencia digital que nos están escuchando, me queda decir nada más que la cruz nos da esperanza. Más allá de cuando el mundo vio hace 2000 y pico años a un Cristo crucificado, a un hombre derrotado, el cielo, el universo vio a Dios venciendo el pecado para siempre. Y esa oportunidad la tenemos nosotros hoy en día. Abracemos la cruz, no en son de un madero nada más inerte, sino que acerquémonos a Cristo Jesús, como usted dice, contemplándolo a Él, agarrándolo como modelo y también entregándole todo nuestro ser, que queden involucrados tanto el ver, el ser, el estar, todo lo que somos, sin retención de nada de lo que tengamos, porque si lo hacemos así, entonces estamos ahora sí que del otro lado del río. Así es. Muchas gracias, pastor, por el tiempo. Familia, que Dios nos bendiga. Un abrazo, Brian. Saludos para todos también. La próxima semana. Bye bye.